Hay noches en las que el mundo parece encogerse hasta caber en una sola habitación. Noches en las que la lluvia golpea los cristales no como una promesa de vida, sino como los nudillos insistentes de la duda. Para Elías, a sus 75 años, aquella era una de esas noches. Su estudio, un santuario construido con murallas de libros y el aroma del papel antiguo, se había convertido en una celda. Cada lomo de cuero, cada mapa de la Tierra Santa, colgado en la pared, era un testigo silencioso de una vida dedicada a una conversación que de repente se había vuelto un monólogo. El caos del mundo exterior, con sus noticias estridentes sobre polarización, guerras y una humanidad que parecía haber perdido el rumbo, se filtraba por debajo de la puerta. Pero el verdadero tormento no era el ruido de fuera, sino el silencio de dentro. Elías sentía que había pasado toda su vida ensamblando un rompecabezas divino, solo para descubrir al final que las piezas más importantes, las que daban sentido a todo el cuadro, se habían perdido. La soberanía de Dios, esa certeza que había sido el ancla de su existencia, se sentía ahora como una cuerda deshilachada a punto de romperse. ¿Y tú, que me escuchas, has sentido alguna vez ese silencio? ¿Has elevado una pregunta al cielo en la oscuridad de tu habitación y has recibido como única respuesta el eco de tu propia voz? La fe de Elías no se había roto de golpe. Había sido una erosión lenta, como la de una roca golpeada por un mar incesante de decepciones. Años de estudio lo habían llevado a callejones sin salida, a cronologías que no encajaban, a promesas que parecían suspendidas en un tiempo que nunca llegaba. Esa noche, el peso de todo ello se volvió insoportable. Con un suspiro que arrastraba décadas de esperanza, se dejó caer en su viejo sillón de cuero. Apartó con un gesto cansado los gruesos volúmenes de escatología, los comentarios teológicos que prometían desentrañar los misterios del fin de los tiempos. Esos libros, que antes eran fuente de luz, ahora solo proyectaban sombras. Su oración ya no era un diálogo, sino un susurro agotado en una habitación vacía. Se preguntó si toda su vida, su sacrificio, su búsqueda incansable de ese hilo de oro que conectaba el principio con el fin, había sido un engaño, una persecución de fantasmas. Pero en el fondo de la desesperación, a veces, queda un último instinto, un movimiento del alma que no responde a la lógica, sino a la memoria. Casi sin pensarlo, sus manos buscaron el libro que lo había iniciado todo, la Biblia. No la abrió buscando una respuesta compleja ni una revelación profética. Solo buscaba el consuelo de un hogar perdido, el eco de una historia familiar. Sus dedos, temblorosos por la edad y la congoja, pasaron las páginas hasta el mismo comienzo. Génesis. Hoy no vamos a analizar una profecía lejana. Vamos a hacer algo mucho más radical. Vamos a volver al punto de partida. Porque, ¿y si te dijera que la respuesta al caos del Apocalipsis no está escondida en sus símbolos más complejos, sino a plena vista, en la primera página del Génesis? ¿Y si la primera orden de Dios no fue solo el inicio de la creación, sino la profecía fundamental que sostiene toda la historia hasta su consumación? Acompáñame en este estudio, porque lo que Elías estaba a punto de descubrir en su noche más oscura es una verdad tan poderosa que tiene la capacidad de reordenar nuestra fe y silenciar nuestras dudas más profundas. Quédate conmigo, porque la luz que está a punto de irrumpir en esa habitación es la misma que anhela iluminar tu propia incertidumbre. Elías posó sus ojos en las palabras que conocía de memoria, pero que ahora leía con el corazón de un náufrago que se aferra a la última tabla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desorden, vacío, tinieblas. Las tres palabras resonaron en su alma. No eran solo la descripción de un mundo primigenio, eran el retrato exacto de su propio espíritu. El mundo, su mundo, estaba desordenado y vacío, y una profunda oscuridad cubría el abismo de su fe. No buscaba un milagro, solo un recuerdo. Pero ¿qué ocurre cuando el principio de todas las cosas es, en sí mismo, la profecía más grande de todas? Hay noches en las que el mundo parece encogerse hasta caber en una sola habitación. Noches en las que la lluvia golpea los cristales, no como una promesa de vida,
sino como los nudillos insistentes de la duda. Para Elías, a sus 75 años, aquella era una de esas noches. Su estudio, un santuario construido con murallas de libros y el aroma del papel antiguo, se había convertido en una celda. Cada lomo de cuero, cada mapa de la Tierra Santa colgado en la pared, era un testigo silencioso de una vida dedicada a una conversación que de repente se había vuelto un monólogo. El caos del mundo exterior, con sus noticias estridentes sobre polarización, guerras y una humanidad que parecía haber perdido el rumbo, se filtraba por debajo de la puerta. Pero el verdadero tormento no era el ruido de fuera, sino el silencio de dentro. Elías sentía que había pasado toda su vida ensamblando un rompecabezas divino, solo para descubrir al final que las piezas más importantes, las que daban sentido a todo el cuadro, se habían perdido. La soberanía de Dios, esa certeza que había sido el ancla de su existencia, se sentía ahora como una cuerda deshilachada a punto de romperse. Y tú, que me escuchas, ¿has sentido alguna vez ese silencio? ¿Has elevado una pregunta al cielo en la oscuridad de tu habitación y has recibido como única respuesta el eco de tu propia voz? La fe de Elías no se había roto de golpe. Había sido una erosión lenta, como la de una roca golpeada por un mar incesante de decepciones. Años de estudio lo habían llevado a callejones sin salida, a cronologías que no encajaban, a promesas que parecían suspendidas en un tiempo que nunca llegaba. Si este sentimiento te resulta familiar, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estamos a punto de descubrir juntos puede cambiarlo todo. Esa noche, el peso de todo ello se volvió insoportable. Con un suspiro que arrastraba décadas de esperanza, se dejó caer en su viejo sillón de cuero. Apartó con un gesto cansado los gruesos volúmenes de escatología, los comentarios teológicos que prometían desentrañar los misterios del fin de los tiempos. Esos libros, que antes eran fuente de luz, ahora solo proyectaban sombras. Su oración ya no era un diálogo, sino un susurro agotado en una habitación vacía. Se preguntó si toda su vida, su sacrificio, su búsqueda incansable de ese hilo de oro que conectaba el principio con el fin, había sido un engaño, una persecución de fantasmas. Pero casi nadie percibe que en la noche más oscura a veces queda un último instinto, un movimiento del alma que no responde a la lógica, sino a la memoria. Casi sin pensarlo, sus manos buscaron el libro que lo había iniciado todo, la Biblia. No la abrió, buscando una respuesta compleja ni una revelación profética. Solo buscaba el consuelo de un hogar perdido. Sus dedos, temblorosos por la edad y la congoja, pasaron las páginas hasta el mismo comienzo. Génesis. Hoy no vamos a analizar una profecía lejana. Vamos a hacer algo mucho más radical. Vamos a volver al punto de partida, porque el detalle que lo cambia todo está oculto a plena vista, en la primera orden de Dios. Y si te dijera que la respuesta al caos del Apocalipsis no está escondida en sus símbolos más complejos, sino en la primera página del Génesis, si la primera palabra de Dios no fue solo el inicio de la creación, sino la profecía fundamental que sostiene toda la historia hasta su consumación. Elías posó sus ojos en las palabras que conocía de memoria, pero que ahora leía con el corazón de un náufrago. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desorden, vacío, tinieblas. Las tres palabras resonaron en su alma. No eran solo la descripción de un mundo primigenio, eran el retrato exacto de su propio espíritu. El mundo, su mundo, estaba desordenado y vacío, y una profunda oscuridad cubría el abismo de su fe. ¿Qué ocurre cuando el principio de todas las cosas es, en sí mismo, la profecía más grande de todas? Todo hombre tiene un punto de origen, un momento en que la brújula de su vida encuentra su norte. Para Elías, ese momento no fue en un templo grandioso ni ante una visión celestial, sino en la quietud de una biblioteca universitaria, con el sol de la tarde filtrándose a través de un ventanal polvoriento. Era joven, apenas un estudiante, y sus manos sostenían un rollo del profeta Isaías. Mientras sus ojos recorrían las antiguas palabras, sintió algo más que un interés académico. Sintió una llamada, la convicción abrumadora de que la Biblia no era una colección de historias inconexas,
sino un único y majestuoso relato tejido por la mano de Dios. En ese instante nació su propósito: dedicar su vida a encontrar el hilo de oro que conectaba la primera palabra del Génesis con la última del Apocalipsis. Esa búsqueda se convirtió en su identidad. Se aferró a la promesa escrita en el mismo libro que lo había llamado: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa permanencia era lo único que le importaba en un mundo cambiante. Sacrificó una carrera académica convencional, con sus publicaciones prestigiosas y sus debates seculares, por una inmersión profunda y devocional. Sus colegas, en los pasillos de la academia, lo veían como una reliquia, un erudito brillante perdido en una búsqueda mística, un hombre que buscaba patrones divinos en lo que ellos consideraban una simple antología de mitos. Pero a Elías no le importaba su desdén. Tenía a Helena. Helena, su esposa, era la única que entendía esa sed. No era una teóloga, pero poseía una fe sencilla y profunda que anclaba las complejas teorías de Elías a la tierra firme. Ella era el corazón de su estudio, la que le recordaba que el Dios de los patrones y las profecías era también el Dios del pan en la mesa y del consuelo en la noche. Su muerte, años atrás, no solo le dejó un vacío en el hogar, sino también un eco en sus conversaciones con Dios. La soledad intensificó el silencio, y los libros, antes compañeros de diálogo, se convirtieron en muros. Aún así, durante mucho tiempo persistió. Se apoyaba en otra promesa, la que se encuentra en Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y él había buscado. Vaya si había buscado. Había pasado noches enteras comparando cronologías, descifrando simbolismos, siguiendo ese hilo de oro a través de genealogías, leyes y visiones proféticas. Pero las décadas de estudio, en lugar de revelar un tapiz glorioso, comenzaron a mostrarle nudos imposibles de desatar, contradicciones que no podía armonizar. El hilo de oro que había seguido con tanta devoción parecía romperse entre sus dedos, conduciéndolo no hacia la revelación, sino hacia un laberinto sin salida. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que habían sostenido su vida. El laberinto no se construyó en una noche. Se fue levantando ladrillo a ladrillo, pasillo a pasillo, a lo largo de décadas de estudio. Lo que una vez fue la apasionante búsqueda del hilo de oro se había convertido en una trampa. Cada aparente contradicción, cada genealogía que no cuadraba, cada profecía cuyo cumplimiento parecía ambiguo, era un muro más en su prisión intelectual. Elías pasaba sus días rodeado de mapas del tiempo, con flechas y notas al margen que intentaban forzar una armonía que ya no sentía. Las promesas de Dios, que antes eran estrellas guía, ahora parecían acertijos crueles diseñados para frustrar al buscador. Y en su mente, las voces de sus antiguos colegas regresaban como fantasmas burlones. «Pobre Elías», decían en el eco de su memoria, persiguiendo fantasmas en un libro de fábulas, buscando un patrón divino en el caos de la historia humana. Durante años, su fe había sido un escudo contra esas dudas, pero ahora el escudo estaba lleno de grietas. El mundo exterior se encargaba de ensancharlas cada día. Encendía una pantalla y el antagonista no era un rey pagano de la antigüedad, sino un sistema global que se alimentaba de la codicia y la división. Veía rostros desfigurados por el odio, ciudades convertidas en escombros por guerras inexplicables y una idolatría moderna que no se arrodillaba ante estatuas de piedra, sino ante el poder, el placer y el yo. Cada noticia era un martillo contra los clavos de su fe. ¿Dónde estaba el Dios que derriba tronos y levanta al humilde? ¿Dónde estaba el Señor de los ejércitos en medio de drones y misiles? La historia ya no le parecía una narrativa de redención, sino un ciclo interminable de violencia, una rueda de sufrimiento girando sin propósito hacia la nada. El silencio de Dios ya no era una prueba, se sentía como una ausencia, como una abdicación. ¿Y cuántas veces, tú que me escuchas, te has sentido así, perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta, viendo un mundo que parece contradecir cada promesa que has creído? Si este viaje a través de las Escrituras te está ayudando a encontrar un mapa en medio de la confusión,
considera apoyar este estudio con tu suscripción, porque el punto al que Elías estaba llegando es un lugar que todos conocemos, y la salida está más cerca de lo que creemos. Esa noche, la noche de la tormenta, llegó el punto de quiebre. Elías se levantó de su sillón y caminó hacia sus estanterías. Su vida entera estaba allí, ordenada en filas de cuero y papel, y por primera vez no vio sabiduría, vio cenizas, el trabajo de toda una vida reducido a polvo. Tocó el lomo de un comentario sobre Daniel, el libro que había sido su obsesión durante años. Papel y tinta, susurró, nada más. En un gesto que mezclaba la rabia con la más profunda de las tristezas, apartó un montón de libros de su escritorio. Cayeron al suelo con un golpe sordo, un sonido de finalidad que resonó en el silencio de la habitación. Su oración final no fue una súplica, fue una rendición. ¿Dónde estás?, preguntó al techo, con la voz rota. ¿Has estado alguna vez aquí? ¿O he pasado 75 años hablando con las paredes de mi propia mente? El silencio que siguió fue la respuesta más aplastante que jamás había recibido. Se sentía completamente solo, abandonado por sus colegas, por el recuerdo de Elena y ahora por su Dios. Se dejó caer de nuevo en el sillón, un hombre anciano y roto en una habitación llena de promesas muertas. El hilo de oro se había roto, el laberinto había ganado, pero en el fondo del abismo, cuando toda luz se ha extinguido, a veces queda una memoria, no un pensamiento ni una esperanza, sino la huella de un antiguo instinto. Sus manos, sin que su mente consciente las guiara, se movieron. No buscaron los complejos tratados de escatología, ni los análisis proféticos. Buscaron el peso familiar, la textura conocida del libro más antiguo de todos. La Biblia que había pertenecido a su abuelo, no la tomó buscando una revelación. Había renunciado a eso. La tomó como un hombre moribundo podría buscar el retrato de un amor perdido. Solo buscaba el consuelo de un principio, el recuerdo de un hogar, antes de que todo se volviera oscuridad. Sus dedos temblorosos la abrieron por la primera página, sin saber que en ese gesto de derrota estaba a punto de encontrar la clave que había buscado toda su vida. Los dedos de Elías, delgados y manchados por la tinta de 1000 libros, reposaban sobre el Génesis. No leía como un erudito buscando un dato oculto, sino como un hijo que vuelve a casa buscando el calor de un fuego que creía extinto. Sus ojos pasaron por encima de la creación de los cielos y la tierra, por la descripción del mundo desordenado y vacío, ese reflejo de su propia alma. Y entonces llegó al versículo 3, una frase que había leído miles de veces, pero que esa noche, en la quietud de su derrota, estaba destinada a renacer. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. No fue una voz del cielo, no fue una visión que incendiara la habitación. Fue algo más íntimo y, a la vez, más atronador. Un relámpago de entendimiento que conectó dos puntos de su alma que habían permanecido separados durante 75 años. Mientras sus ojos veían la palabra luz en el Génesis, su mente, con una claridad que solo podía ser un don, vio otro texto, tan familiar como el primero, proyectado sobre la página. Las palabras del Apocalipsis, describiendo la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El corazón de Elías dio un vuelco, se le cortó la respiración. El hilo de oro, el hilo que creía roto, de repente, brillaba con una intensidad cegadora. La primera orden de Dios no había sido un simple acto de creación física, había sido la primera profecía. La luz que separó las tinieblas primigenias no era solo fotones y energía, era un presagio, una promesa viviente de la luz verdadera que un día iluminaría la creación redimida. Una luz que no era un astro, sino una persona. Se puso en pie de un salto, el cansancio de décadas evaporándose como la niebla al amanecer. Sus manos, ahora firmes, volaron hacia su escritorio, no para apartar los libros, sino para abrirlos. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y, sin sentido, comenzaron a encajar a una velocidad vertiginosa. Su mente, liberada de la prisión de la duda, corría de un extremo a otro de la escritura. El árbol de la vida, plantado en el centro del Edén y cuyo acceso fue perdido por el pecado. Claro,
no era una reliquia perdida en la historia, era una promesa suspendida en el tiempo, porque en el capítulo final del Apocalipsis, allí estaba de nuevo, en medio de la calle de la ciudad, dando su fruto cada mes, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones, y el río que brotaba del Edén para regar el huerto, que se dividía en 4 brazos. Era un eco del río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. La primera boda, la unión sagrada de Adán y Eva en la inocencia del jardín, no era solo el origen de la familia, era la sombra profética de la celebración final, las bodas del Cordero, cuando Cristo se une para siempre con su esposa, la Iglesia. Todo encajaba con una simetría divina y sobrecogedora. La entrada de la serpiente antigua en el jardín para susurrar la mentira y traer la muerte era el prólogo de su expulsión final, cuando el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es arrojado fuera para siempre. La maldición que cayó sobre la tierra por causa del hombre, haciendo brotar espinos y cardos, es anulada por el decreto final que resuena en la nueva creación. Y no habrá más maldición. El Génesis no era solo el principio, era el Apocalipsis en semilla. Y el Apocalipsis no era un final caótico y aterrador, era el Génesis floreciendo en su plenitud eterna. El autor divino había colocado en las primeras páginas el código genético de toda la redención. ¿Y tú, que me escuchas, entiendes la magnitud de esta revelación? El caos que ves en el mundo no es la prueba de la ausencia de Dios, sino el dolor de un mundo que gime, esperando la manifestación final de un plan trazado desde antes de la fundación del tiempo. Tu vida, con su propio desorden y vacío, no es un accidente, es una página en una historia cuyo final no es la oscuridad, sino la luz del Cordero. Ora para que tus ojos se abran a este patrón. Vive con la esperanza de que cada promesa sembrada en el principio florecerá en la eternidad. Elías se acercó a la ventana. La tormenta había amainado. Un primer y tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes, iluminando las gotas de lluvia sobre el cristal como si fueran diamantes. El hilo de oro no se había roto. Nunca lo había estado. Era un círculo perfecto, y él, por fin, después de toda una vida, estaba viendo su diseño completo. El silencio de Dios no había sido ausencia. Había sido la pausa de un autor maestro, permitiendo que su obra, desde el principio hasta el fin, hablara por sí misma. El rostro de Elías, bañado por la luz del alba, ya no era el de un hombre derrotado, sino el de un peregrino que ha llegado a la cima de la montaña y ve, por primera vez, el mapa completo de su viaje. Las lágrimas que ahora surcaban sus mejillas no eran de amargura, sino de un asombro tan profundo que rozaba el silencio sagrado. La justicia de Dios no había llegado con un trueno, ni con un juicio de fuego contra sus detractores. Había llegado en la quietud de la madrugada, como una revelación que no castigaba al incrédulo, sino que exaltaba al que había perseverado en la búsqueda. Su vida no había sido un engaño. Cada hora invertida en aquellos libros, cada noche de insomnio tratando de conectar los puntos no había sido en vano. Dios no le había dado las respuestas de forma sencilla, porque la recompensa no era el conocimiento, sino la visión del conjunto. La soberanía de Dios no se había desvanecido, simplemente era demasiado vasta para ser contenida en las cronologías humanas. Se manifestaba en la perfecta simetría de un plan que comenzaba con un jardín y terminaba con una ciudad-jardín, que partía de una luz física y culminaba en la luz que es el Cordero. El caos del mundo no era la prueba de la ausencia de Dios, sino los dolores de parto de la creación, gimiendo por la consumación de una promesa hecha en la primera página. Y tú, que me escuchas, que quizás te encuentras en tu propia noche de tormenta, con tus propios libros esparcidos por el suelo y el corazón lleno de preguntas. La historia de Elías es tu historia. El patrón divino no es solo para los eruditos, está tejido en la fibra de tu propia existencia. Tu desorden, tu vacío y tus tinieblas no son el final del relato, son el versículo 2, la materia prima con la que Dios está a punto de decir una vez más: hágase la luz. Por tanto, vive por fe, sabiendo que el autor de tu historia ya ha escrito la última página. Persevera a través del desorden de tus días,
pues la promesa de la restauración es tan cierta como el amanecer. Y camina en santidad, no como un esclavo de la ley, sino como un ciudadano del cielo que ya refleja la luz que ha vencido a toda oscuridad. Si esta palabra ha edificado tu vida, compártela y suscríbete para que caminemos juntos en nuevos estudios.